A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de Radio Santa Rosa, desde Lima para todo el Perú. Estamos ya comunicados con Chimbote a través de Radio Santo Domingo. Nuestros amigos de Arequipa nos escuchan por Radio San Martín. También Uncayali y Radio Cepagua, en la convención Radio Quillabamba TV, y en Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, emisoras con un carisma especial que es el carisma dominico. Además también tenemos otras emisoras amigas como en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio, Huancayo Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Huanta Radio Continental, y en canales de televisión nos acompañan Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV y Quillabamba TV, o de Radio Quillabamba. Plataformas móviles del Facebook de Radio Santa Rosa, que siempre usted está conectado, el Facebook de Radio Quillabamba, también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y obviamente nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, bienvenidos. Hoy día estamos 2 de marzo del año 2023, tercer mes del año. Bueno, y la noticia ayer la tuvo el Ministerio Público. La fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, hizo un pronunciamiento. Está bastante amarga la señora fiscal de la Nación por la decisión que ha tomado la Junta Nacional de Justicia, JNJ, de abrirle investigación a la señora Patricia Benavides, una investigación en su contra, por los cambios que habría hecho en el equipo de fiscales del caso Cuellos Blancos. La señora se ha amargado por eso y salió ayer a dar un discurso. Ella dice que la decisión que ha tomado la Fiscalía, la JNJ, la Junta Nacional de Justicia, es nula, porque ella no ha desarticulado ningún equipo. Eso. ¿Cuál fue la respuesta de la JNJ? Y también el último informe que sacó el Comercio sobre un festival de pasajes aéreos del Congreso de la República, 312.819 soles. Gasto de pasajes aéreos. Rosa María nos va a traer toda la información. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ay, Abel, buenos días, buenos días. Con esas noticias provoca apagar la cámara y ya mejor nos vamos, ¿no? Porque todos los días tenemos que contarles a ustedes alguna situación de despilfarro desde el Congreso de la República. Pero en fin, vamos primero con nuestros anunciantes. Tenemos que cumplir nuestros compromisos. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima en Arequipa. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o al 998-999-201. Muy bien. Estos son nuestros auspiciadores, pero usted también nos puede ayudar. Capture el QR que aparece en pantalla y háganos una pequeña donación a través de cualquier billetera electrónica. Y también, si vive en el exterior y nos sigue todos los días, obtiene la mayoría de sus noticias del Perú desde este medio,
pues qué mejor que el PayPal para hacernos también una pequeña donación. Muy bien, Abel, empecemos por donde te quedaste, por la fiscal de la Nación. ¿Qué tal pataleta la de ayer? Y yo creo que la clave está en las primeras palabras que dice: acabo de tomar conocimiento. Bueno, consejo, cuando uno acaba de tomar conocimiento, primero respira hondo, averigua bien y después hace una grabación para defenderse, no sabe de qué, porque la investigación es completamente preliminar. Preliminar. La grabación de la señora fiscal de la Nación, que se hace en su oficina, obviamente, utilizando los recursos del Ministerio Público, no se transmite por las redes del Ministerio Público. Es algo muy gracioso. Se filtra, ¿no? Lo van sacando distintos portales web. Yo lo vi en Epicentro, por ejemplo. Y tú dices, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pataleta es esta? ¿Cuál es la madre del cordero? A ver, ¿qué es lo que le preocupa a la fiscal de la Nación? Hace unos meses, el portal Ojo Público publicó unas conversaciones, no las conversaciones, sino dio cuenta de las llamadas telefónicas entre el famoso señor Camayo, ¿se acuerdan? El dueño de ISA Motors, vinculado al caso de los hermanitos Cuellos Blancos, nada menos que con ella. Y no es una llamada, acá tenemos la lista. Es interesante, ¿no? ¿Por qué la señora Patricia Benavides, que no tenía nada que hacer con los hermanitos, ¿no es cierto? Más lejana no podría estar, aparece ahí? Bueno, reitero, es algo muy extraño. Muy extraño. Como sabemos, el señor Camayo, que era un empresario concesionario de una distribuidora de autos, o su taller que reparaba autos, tenía algunos sueños y quería vincularse a, no sé, gente, políticos, parte del sistema de justicia, se hace amigo de Walter Ríos, se hace amigo de Chávarri. Es el famoso empresario que le dice que la señora K se quiere reunir con él. Es el auspiciador, ustedes recordarán, de Philip Butters. Philip Butters después lo niega. Luego dicen que lo quisieron hacer director. En fin, el señor Camayo decidió colaborar con la justicia, estuvo detenido, salió libre y comenzó a colaborar con la justicia. Y efectivamente hay miles de audios, porque lo que se grabó durante 7 meses en el año 2018 fue mucho. Y de la Reporteros hizo un extraordinario trabajo presentando, pues, lo más resaltante, ¿no? La señora K, cuántos milloncitos, cuántos verdes voy a pedir, pero reveló también una forma de compadrazgo, hermanito, hermano, ¿no? Los hermanitos, la mafia de los hermanitos, que fue un verdadero escándalo y hizo que cayera el Consejo Nacional de la Magistratura. Fue destituido completo. Se produjo una reforma constitucional, que no es una reforma de Vizcarra, como he leído por ahí, es una reforma aprobada en un Congreso donde Vizcarra no tenía ni siquiera ni remotamente mayoría, la mayoría la tenía el fujimorismo. Y es una reforma que va a referéndum y que el 80% de los peruanos vota a favor. La Junta Nacional de Justicia justamente lo que está haciendo es tratar de limpiar el Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Ha terminado con la corrupción? No, ni remotamente. Son males endémicos, pero por lo menos está trabajando en eso. Y les quería enseñar, sí, lo de Ojo Público, que lo tengo por acá, si me dan un minuto lo encuentro, porque es, la verdad, francamente, la madre del cordero y el asunto más complicado, creo yo, para la fiscal. Son 2 llamadas realizadas con el señor Patricia Benavides Vargas, con el señor Edwin Antonio Camayo Valverde. Acá están las 2 llamadas. Ahora, Edwin Antonio Camayo llama a la fiscal Benavides 2 veces, ¿ok?
hay una saliente y una entrante y duran poco, 2 minutos una y 5 minutos otra, y son del 21 de mayo del 2018 y el 25 de mayo del 2018. ¿Eso significa algo? No significa nada. Por supuesto que no significa nada. Pero hay asuntos más complejos en el caso de la señora Benavides. Un asunto que ya se ha venido repitiendo varias veces en este programa. Una investigación extensa de IDN Reporteros también que da cuenta que la señora Benavides nos dijo a todos, porque ha hablado con mucha prensa, incluso conmigo, que los cambios que hacía en la fiscalía una vez que entró tenían que ver con la productividad de los fiscales, lo cual parece lógico, ¿no? Un fiscal que no produce pues, resoluciones, que tiene su despacho atrasado, tú puedes poner con una carga menor en otro lugar, pero no está para atender, ¿no es cierto?, despachos con carga muy abundante. Eso lo puede hacer, pero saca a la fiscal Revilla, que investigaba a su hermana, alegando la baja producción de la fiscal Revilla. Y cuando se revisa la documentación, a la que sí tuvo acceso IDL, queda clarísimo que la fiscal Revilla no tenía una baja productividad. Y esta es una mentira que la va a perseguir por mucho tiempo. Es una mentira, además, porque a ella se le pregunta sobre este tema en el concurso público que hace la Junta Nacional de Justicia. Y ella dice que jamás intervendría de ninguna manera en un procedimiento que tenga vinculación con algún familiar. Esos dos hechos son los que tienen muy complicada la fiscal Benavides, pero muy complicada. Y ella se lanza un discurso agresivo, gritando, porque grita, no sé la manera de hablar de la señora, no lo sé, pero grita que es nula la resolución. ¿Cómo va a ser nula la resolución? Y reitero, no tenemos los detalles de esa resolución de la Junta Nacional de Justicia porque es una investigación preliminar. Pero hay estos dos hechos, unas llamadas por un imputado Camayo, por tráfico de influencia, negociación incompatible, con jueces y fiscales, ¿no es cierto?, que caen conjuntamente con el Consejo Nacional de la Magistratura, que da origen al nacimiento de la Junta Nacional de Justicia. Y de otro lado, la conducta en la remoción de fiscales, los cambios. Y también hay que decirlo, el desmantelamiento del sistema de defensa de los de derechos humanos, de la Fiscalía de Derechos Humanos. Prácticamente desmanteladas cuando es tan urgente la atención hoy de graves violaciones de derechos humanos en Ayacucho, en Puno, en Apurímac. Y eso también se le está reclamando. Porque además hay que decirlo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Casanina del 2020, me parece que es el caso Casanina, presentado por una fiscal peruana, establece que así como los jueces tienen garantías de estabilidad en el puesto para que justamente no pierdan independencia, los fiscales gozan de esas mismas garantías. Si un fiscal lo estás cambiando todo el tiempo, dependiendo del humor político de la fiscal o fiscal de la nación, entonces, ¿qué garantía tiene para que pueda finalmente realizar su trabajo? Ya la Corte Interamericana ha hablado claramente de esto. No puedes estar moviendo fiscales al azar. Entonces la señora fiscal de la nación, en vez de tomar conocimiento y lanzar una perorata completamente airada, debería serenarse un poco y entender que ella no puede declarar nula una resolución de la Junta Nacional de Justicia. Como no puede declarar nula una sentencia. O sea, ¿qué le pasa? Esta es una investigación preliminar, no es un proceso disciplinario.
Todavía no, ni remotamente he empezado. Simplemente se va a recoger información. Porque sí, efectivamente, esta crítica a su conducta respecto a la investigación contra su hermana, que no es una investigación cualquiera, es una investigación compleja, porque se acusa a un colegiado, a 3 jueces, de canjear la libertad a cambio de un precio. Es una denuncia por cohecho. El denunciante de su hermana efectivamente es un delincuente también, son gente que está en la cárcel. Tal vez su hermana sea absolutamente inocente, Dios lo quiera. Pero cambiar a la fiscal que la está investigando dice poco, ¿no es cierto?, de su carácter, sobre todo si no hay una razón para hacerlo. A pesar de que dijeron que el alterno, o sea, el segundo de la señora Revilla, el que se iba a encargar de la investigación, que estaba todo bajo control, que la iban a investigar igual, pues parece que tan igual no ha sido. Es más, están pidiendo que se archive el fiscal que ve la causa. No se ve bien, no se ve bien. Y por tanto, la señora Benavides va a tener que enfrentar este proceso con un poquito más de decoro, de dignidad, porque dejó entrever que esto era una venganza por sus acusaciones a Pedro Castillo, que está muy bien lo que ha hecho con Pedro Castillo, nadie se lo critica, es su trabajo, está muy bien. Y luego, que más bien, en 6 meses se habían ya escuchado 60.000 audios, porque ella había fortalecido el equipo Cuellos Blancos. El tema no es que haya debilitado al equipo Cuellos Blancos. No, 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 no. El tema es que ella aparece en las llamadas del señor Camayo. Entonces, la Junta Nacional de Justicia podrá citar al señor Camayo a preguntarle que tenía que conversar con la señora Patricia Benavides. Si es que algo tenía que conversar. Si él la buscaba, por qué la buscaba, qué quería, era fiscal superior en esa época, ¿no? O sea, simplemente hacer una indagación. Eso es lo que está haciendo la Junta Nacional de Justicia. Indagar preliminarmente. Si encuentra falta, ahí sí podrá, por supuesto, iniciar una acción disciplinaria. Y en esa acción disciplinaria sí se puede, por supuesto que se puede, solicitar la suspensión. Ojo, ya pasó con el fiscal Ramos Heredia, ¿se acuerdan ustedes? Mientras se le investigó se le suspendió y luego se le destituyó. Así que sí se puede, ojo, sí se puede suspender a la fiscal de la Nación. De repente por eso era la patada de taller, porque teme una suspensión, ¿no? El caso de Pedro Castillo ha sido bien llevado, pero uno no se gana, ¿no?, el cielo con avemarías ajenas. Tiene que hacer las otras cosas bien. Y que haya trabajado bien con un equipo, las acusaciones contra Castillo y estas estén bien encaminadas, es una cosa. Y otra cosa es la investigación que están teniendo preliminarmente por las causas que he explicado. A las horas, la Junta Nacional de Justicia sacó un comunicado, no un video, muy ponderado, diciendo que las instituciones, incluida la Junta Nacional de Justicia, fueron agraviadas por el golpe de Estado. Lógico. ¿Qué pide Castillo? Recuerden su discurso. Intervenir el sistema de justicia, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Lo dice en su mensaje. O sea, que la señora fiscal diga que en la Junta Nacional de Justicia hay castillistas, hay defensores de Castillo y por eso la atacan, ¿qué es lo que deja entrever en esta enardecida locución? Es que, bueno, ni siquiera escuchó a Castillo, se olvidó de lo que dijo, lo está acusando por rebelión y no escuchó el mensaje. Atacaba también a la Junta Nacional de Justicia. Así que, como dice la Junta, esas imputaciones no nos alcanzan. Y pidió serenidad, ponderación, decoro. Ese video puede ser también
objeto de una investigación preliminar para hacer un proceso disciplinario. Porque la señora se rebela, se declara en rebeldía contra una resolución que ella no puede anular. Ella no puede decir esa resolución es nula. ¿Por qué? Yo puedo decir no estoy de acuerdo con esa resolución. No me parece que me inicien una investigación preliminar. Yo no puedo gritar nulidades, y ella es abogada, sin tener mandato para hacerlo. O se olvidó. La señora fiscal de la Nación superó muchos problemas para ser nombrada fiscal supremo. Muchos problemas. Uno de sus principales problemas es justamente su educación. Tiene una carrera muy positiva en la Universidad de Lima, una excelente universidad, es abogada por la Universidad de Lima, muy bien, pero luego para tener una maestría y un doctorado decide ir a las peruanas, una universidad que no está licenciada. No es su culpa que después no fuera licenciada, pero reitero, incluso eso se lo validaron en la Junta Nacional de Justicia para que sea fiscal suprema. ¿Qué animadversión puede haber en la Junta Nacional de Justicia contra ella después de eso? Ninguna. Le han dicho, bueno, tu formación de la Universidad de Lima alcanza. Es buena, perfecto. Estás preparada. Pero obviamente lo de las peruanas, pues. Es más llenar un requisito de decir, señores, sí tengo una maestría, ¿no? Entonces, la Junta Nacional de Justicia no ha sido una entidad enemiga de la fiscal de la Nación, ni mucho menos. La nombraron fiscal suprema. E inmediatamente la Junta Fiscal Suprema la nombró fiscal de la Nación. Entonces, yo no entiendo la queja, ni los gritos, ni... Es la misma Junta que la hizo fiscal suprema hace apenas unos meses, que le preguntó sobre su hermana, que le preguntó sobre su formación académica. Ella logró superar todas estas dificultades en el camino. Si luego aparece en una lista de llamadas telefónicas del señor Camayo, y luego aparece que la fiscal que investiga a su hermana es removida del puesto, yo sí creo que a la Junta Nacional de Justicia le alcanza para hacer una investigación preliminar. Pero si esa investigación preliminar suscita una pataleta olímpica y pega de gritos, ¿no es cierto? Y declara nula, ilegal, y qué sé yo, ya esa pieza, ¿no es cierto?, audiovisual, podría servir incluso también como un agravante en la investigación preliminar. Así estamos. Bueno, esa es la primera historia, pero hay más historias. Y tengo que contar esta historia porque es increíble, Abel. Bueno, resulta que el Ministerio del Interior nos va a decir a los periodistas cómo hacer coberturas de protestas. Tú y yo que hemos ido a tantas, ahora tenemos que seguir un protocolo auspiciado por el Ministerio del Interior. Bueno, como comprenderán, da risa, pues, ¿no? Ya IPIS ha puesto el grito en el cielo, la Asociación Nacional de Periodistas también, todos los expertos en el tema. A ver, ¿de qué se trata esta locura? Y también una pieza más que podrá ir a la Corte Interamericana como prueba de contexto del maltrato a la libertad de expresión en este gobierno. Es increíble. La policía, no los periodistas, la policía necesita sí capacitación, entrenamiento para manejarse en marchas, por supuesto. Capacitación en derechos humanos, en estrategia, capacitaciones que hay en el mundo entero, ¿eh? Porque este problema de la protesta social lo enfrentan todas las sociedades, incluso las más democráticas, las más civilizadas. Muy bien. Y muchas democracias, en efecto, por ejemplo, la de los Estados Unidos, tienen problemas gravísimos de abuso policial. Gravísimos. Muy bien. Entonces, hay un interés en mejorar la calidad del servicio policial en manifestaciones públicas. Y dentro del servicio policial está el garantizar
la libertad de expresión. No solo de los que se manifiestan, sino también de los que cubren esa manifestación. Y para garantizar esa manifestación de la libertad de expresión, la policía tiene que entender que al periodista no se le puede pegar con una vara, ni perdigonear, ni meterle un gas lacrimógeno, ni meterle un perdigón a la cámara, porque no les gusta lo que los periodistas están cubriendo. Porque esa es la verdad. No es que, bueno, los periodistas se meten en el fuego cruzado. Lo que no quieres es la foto. Tienen órdenes para que no exista la foto de la masa en la plaza. Eso es lo que no quieres. Entonces los periodistas hay que pegar, pues, y en los últimos 3 meses, además de graves violaciones a los derechos humanos, como reporta el alto comisionado para las Naciones Unidas, que dicho sea de paso, paréntesis, ¿no? Ayer revisando información, encuentro fotos del día 27 de la canciller Gervasi reunida con el alto comisionado de Naciones Unidas, que el día 24 ya había emitido el informe que hemos hecho público ayer. Y los tweets de la Cancillería en ese momento, porque no sabían que el documento se iba a filtrar, eran: el alto comisionado nos felicita, está contento con nuestro trabajo. ¿Así? Bueno, cerrando paréntesis. La libertad de expresión tiene que ser protegida por el Estado y por la policía. ¿Pero qué se les ha ocurrido a estos genios en el Ministerio del Interior? ¿Seguir los lineamientos de la UNESCO que existen para la policía? No. Inventar lineamientos para los periodistas. Entonces, los periodistas nos tenemos que parar donde la policía nos diga. Ah, ya. Los periodistas no nos podemos mover de donde la policía nos diga. Ah, sí. O sea, vas a dar la versión que yo quiero que des. Eso se llama censura. Censura. Está prohibido por la Constitución. No hay censura previa. Prohibidísima por la Constitución. O sea, quieren un elemento de censura. Están pidiendo comentarios, ¿ah? Acá tienen mi comentario. Eso es inconstitucional. Están promoviendo la censura. Y ustedes no pueden promover la censura. Ahora, el documento publicado para comentarios es una pieza más que se va a utilizar cuando se demanda el Estado peruano ante la Corte Interamericana. Es una vergüenza. De verdad, es una vergüenza. Y dicen, y ahí figura, que el Colegio de Periodistas ha participado en esto. Y esto es genial, porque según el reglamento, solo es periodista quien diga que es periodista el Colegio de Periodistas. O sea, sus colegiados. No sé si estás colegiado, a ver, creo que sí. Yo no. Y miles más no. Entonces tampoco los protege. La obligación de la policía es proteger el trabajo de los periodistas, sin golpearlos, sin romperles sus cámaras, sin detenerlos. Ese es su trabajo. Háganlo bien. ¿Necesitan un protocolo? A todas luces, sí, porque hay más de 60 casos reportados de periodistas maltratados mayoritariamente por la policía, también por los manifestantes, pero mayoritariamente por la policía. Sí, pues, el pedido existió, pero entendieron cualquier cosa. Entonces hay que decirlo. Ojalá no lo publiquen, ¿no? Porque ya es un decreto supremo de la censura. ¿Eso es lo que es? Inconstitucional, claro. No tenemos un tribunal constitucional que diga que es inconstitucional, porque ya sabemos que el tribunal constitucional va a hacer exactamente lo que le digan que tiene que decir. No tenemos un lugar donde defender nuestros derechos. Reitero, como he dicho varias veces, solo nos queda la Corte Interamericana. Nada más. El Tribunal Constitucional, como organismo de protección de derechos constitucionales, creo que ya nos indicó con absoluta claridad en 6 resoluciones por dónde viene. Está bien. Qué pena, ¿no? Porque un organismo que tiene que defender los derechos constitucionales no los va a defender, pues. Está al servicio del Congreso y residualmente al servicio
6 veces, ¿ah? 6, hasta iniciativa de gasto del Estado. Y residualmente a servicio de la Baluarte, porque, digamos, no creo que encuentren ahí ningún inconveniente para decir que sí, pues el Ministerio del Interior puede regular la libertad de expresión en una protesta. No se quieren presentar el amparo, olvídense. De frente a la Corte Interamericana. No se puede, hay que agotar la vida interna, yo lo sé, pero mucha, agotemos pues la vida interna. Si es que lo llegan a publicar en el engendro ese que han publicado del Ministerio del Interior. Y así estamos, y así estamos. Mañana, en el Congreso, se va a discutir si tenemos adelanto de elecciones o no. Yo calculo que no. Esto es como el Tribunal Constitucional, ya mejor ni contar con él, ¿no? Es cuando tú cuentas con una persona y la persona te falla una vez, 2 veces, 3 veces, 4, ya no la llamas, ¿no? Entonces, igual, en el tema de adelanto de elecciones, discúlpenme, no quieren, pues. ¿En qué van a querer irse? Y una de las razones por las que no quieren irse, que no es poca, es la plata que reciben los partidos políticos que ganaron las elecciones en el año 2021. Perú Libre va a recibir en 5 años más de 10 millones de soles, o 12 me parece. Y así. Entonces, si nos vamos, ¿qué pasa con esa plata? Esa plata desaparece. Elige a un nuevo Congreso y los partidos ganadores se llevarán la plata que les corresponda. ¿Qué? Ni hablar. Ni hablar. Esa es la historia. Ahora, ¿para qué se les da esa plata? De eso vamos a conversar con Fernando Tuesta. ¿Cómo pueden gastarla? Que yo les he leído la ley. Y cómo se está gastando. ¿No es cierto? A ver, nos tenemos que ir a la pausa, me parece. Vamos a la pausa, Rosa María. No sé si revisaste el comercio temprano hoy día. No, no he ¿Podido? llegado. Ya. Estoy en provincia, pues no he llegado. Sí. Te cuento que ha salido un artículo de una investigación de Thalía Cadenas que cuenta que el Congreso había comprado pasajes aéreos para un año por 312.819 soles. 10 pasajes para ida y vuelta a Francia por 56.723 soles, pasajes para México para todo un año. Otro pues argumento para saber que No, en su no, pero, cabeza pero, no, a ver, no piensan irse, Rosa María. Si no, no, compran pasajes aéreos para un año, a ver, miren, ellos según el Congreso, tienen derecho, un derecho es exigible, ¿no? A 4 pasajes al mes para la función congresal. Ayer les han mandado una carta, esto, les recordamos que es para la función congresal, no para ir a ver a tu marido que trabaja en provincia en Año Nuevo, ¿verdad? Muy bien. 48 pasajes al interior del país por cabeza. Son 130. Promedio del pasaje aéreo nacional ya son $100. ¿Ya? Multipliquen pues 4.800 por 130. Ahí nomás llegaste al $500,000. Tranquilazo. Porque hasta los que son representantes de Lima, que son 32, también les dan sus pasajitos. ¿Eh? Y a los que son representantes en el exterior, nos sale carísimo. El señor Lizarraga hay que pagar su pasaje a España para que vea a su familia. Porque según él está visitando a las comunidades peruanas en el exterior. ¿Ah? ¿Qué tal? Y luego tenemos los viajes de las comisiones, ¿no? O la de los vicepresidentes, o la de los expresidentes, ¿no? Entonces, a Francia, Europa, Egipto, por el amor de Dios, hemos tenido las fotos de los congresistas más jóvenes en el Taj Mahal. Nos sale carísimo, carísima la gracia. Sí, pues, no es novedad, eso no es novedad. O sea, los pasajes aéreos, además, a los congresistas, no los mandan atrás, ¿eh? No, 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 no. primera clase. Obvio, obvio. ¿Qué te pasa? Si el dinero es ajeno, ¡qué mejor! ¡Qué mejor! ¿Y sabes qué día se ha comprado estos pasajes? Los días en que estábamos en plena crisis política, en diciembre. O sea, estos días, pues, que el buffet y todas esas cosas, mientras todos estábamos en plena crisis,
en el Mira, Congreso había... como dice el antiguo refrán, en arca abierta hasta el justo peca. Ese es el problema, pues. Cuando no hay autoridad, está todo el mundo distraído en otra cosa. Bueno, no, muchachos, ha llegado la hora de hacer unas compritas, ¿no? Y eso es. Entonces, en esos días también se contrata el buffet. En esos días se cambia la alfombra, se contratan las pantallas gigantes LEDs, que son importadas, ¿ah? Yo no sabía que acá en el Perú se construían pantallas LEDs. Yo pensé que todas eran importadas. No conozco la industria de los televisores peruanos LED, ¿ya? Pero el señor decía, insistía en que eran importadas, ¿ya? Parecía mi casera cuando me dice, señora, pues importada, pues no. Pero muy caro vende, pues importada, pues igualito que mi casera. Entonces, es, es terrible lo que está pasando en el Congreso. No nos queda sino reírnos, porque si no nos echamos a llorar. Y además, lo increíble es que todo el poder, el Tribunal Constitucional se lo ha dado al Congreso, a este Congreso, que gasta la plata así y que tiene 6% de aprobación. Y pueden hacer lo que les dé la gana, lo que les dé la gana sin límites. Hasta ahora no se publican las resoluciones del TC sobre esta materia. Me imagino que algún nivel de, a ver, vergüenza habrá, no sé. Ojalá que las publiquen pronto, ¿no? Muy bien. Así es, Rosa María. Vamos a la pausa. Vamos El a la, voy a doctor ver si ha llegado el Fernando, comercio a la pausa. Voy a eso, ver si ha llegado. el doctor de esto Muy nos bien. está esperando. Solamente recordarles que tenemos viajes, peregrinación del 11 al 19 de noviembre, el cupo es limitado, y también tenemos un paseo el 25 de marzo a Barranca, así es que tenemos para que ustedes con todo esto ayuden a Radio Santa Rosa. El teléfono para todos los informes 959-679-662. Llame porque en ambos viajes la capacidad es limitada. Pausa. Continuamos con A Pensar Más a través de Radio Santa Rosa para todo el Perú. Rosa María ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Fernando Tuesta Soldevilla. Rosa María, adelante, por favor. Sí, ya llegó el Comercio República, ya llegaron. Lo que pasa es que yo estoy en provincia, pues hasta que tiran ¿no? En la carretera demora, pero acá está. Efectivamente, el Congreso firmó contrato de 312.000 soles por 68 pasajes aéreos sin itinerario, o sea, abiertos. Ajá. Acuerdo suscrito con la agencia prevé viajes para este año para Francia, México, Estados Unidos, Rusia. No se precisa qué parlamentarios usarán los boletos. Convenio debería ser auditado por la Contraloría, indican especialistas, cuestionan que se haya establecido destinos sin precisar ciudades a visitar. Claro, es como decirle a la agencia, mira, hermano, dame un paquete, ¿ya? Yo te voy a comprar un montón de pasajes, ya. Ahora, de repente sale por volumen con descuento, ¿no? De repente, pues, sí, podría ser. Pero hay formas de conseguir las cosas más baratas. Por ejemplo, haces una planificación, como hacemos las familias. Hijito, tienes que irte a estudiar afuera en septiembre. Bueno, vamos comprando el pasaje ahora en febrero para que nos salga más barato, ¿ya? Ese tipo de planificación sí se hace. Y sale mucho más barato si lo compras 6 meses antes, ¿eh? Con seguridad. Y con fechas fijas, con absoluta seguridad. Ahora, tienes que comprar con reembolso si no lo usas porque estás comprando con mucha anticipación. De acuerdo, y eso te cuesta un poquito más. Oiga, todos los adultos que se trepan en un avión saben comprar un pasaje, no puede ser que el Congreso haga ese mamarracho, ¿no? Problema. Muy bien, ahora sí vamos con Fernando Tuesta, no lo vamos a torturar más. Y quiero conversar con él porque el tema del financiamiento público de los partidos políticos es un tema muy polémico. Y yo creo que costó mucho que finalmente primero se ponga en la ley y luego que el Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, aceptara las solicitudes del sistema para pagar esto. Y verlo destruirse ante nuestros ojos da un poco de cólera. Entonces yo creo que hay que caminar un paso atrás y volver a discutir este tema. ¿Por qué, Fernando? Buenos días. Es importante mantener el financiamiento público de los partidos políticos. Mira, Rosa María, la política cuesta y cada vez cuesta más.
y las organizaciones políticas ya no se pueden proveer de sus recursos propios. Aquellas organizaciones antiguas en donde en realidad la militancia contribuía en Cotizados. porcentajes altos, y había una relación incluso de identidad con el partido, donde tú contribuías, aunque sea poco, pero eso era importante. Eso se terminó hace mucho tiempo, yo diría, en el mundo, y particularmente en el Perú. Entonces, si la política cuesta, ¿de dónde se proveen el financiamiento de ella en los partidos? Y hay solamente dos únicas vías, el privado y el público. Ahora bien, el público es posterior históricamente al privado. Entonces, ¿qué ocurrió? Como los hechos, históricamente, además, van mutando, ya ha llegado un momento en que la política entonces cuesta mucho y las organizaciones terminan siendo vulnerables a las corporaciones, sean estas legales o ilegales, o al dinero mal habido. Digo vulnerables, ¿no? No digo que necesariamente van a venderse. Y luego la desigualdad. Unos reciben a montones y otros pasan el sombrero y no hay nada. Y entonces esa desigualdad se veía pronunciada en una campaña electoral. Si es bien cierto que hacer más campaña por medio de comunicación no te garantiza un triunfo, es cierto que, sin embargo, este es un apoyo importante, que no es desdeñable bajo ningún punto de vista. Dicho esto, entonces, en el mundo, y sobre todo en Europa inicialmente, pero luego en todas partes del mundo, aparece el tema del financiamiento público para los partidos. Deben saber los oyentes que en realidad nosotros ya financiamos a los partidos desde eh, todo este siglo a través de lo que se llama el financiamiento público indirecto, que es la famosa franja electoral que hemos visto en cada campaña. Bueno, eso sale del dinero nuestro. Los partidos no pagan un sol Claro. por eso. Y es una considerable cantidad de dinero. Entonces, el financiamiento público, la idea es que deba ayudar en parte a los partidos políticos a solventar sus gastos de dos naturales, básicamente de naturaleza ordinaria y excepcional. Bueno, pues en el Perú, tú bien lo has dicho, este es una regulación que está en la Ley de Partidos del 2003, la ley así llamada entonces, Ley de Partidos Políticos en el 2003. Señalaba esto que ya está, el financiamiento público, entregar de dinero para los partidos, va a cumplir 20 años la ley. Deberíamos hacer un programa, Rosa María, en 1 de noviembre para conmemorar 20 años de la ley. Bueno, y es importante, ¿no? Pese a todos los problemas de la Costó mucho ley, esa ley, hay que decir, costó más muchísimo. 25 años. Nunca hubo en el Perú una ley de partidos. Fue la primera ley de partidos en la historia, donde se ocupa, entre otros rubros importantes, del financiamiento. Este financiamiento se debía otorgar a los partidos de la siguiente manera. Tú lo has leído y lo has discutido, simplemente para recordar, que se toma los votos en la elección parlamentaria, no presidencial, y se multiplica por el 0,1% de la UIT. Y eso te da una bolsa. De esa bolsa, van a entregar el dinero a los partidos que tienen representación en el Congreso, no los que postulan, sino los que han ingresado al Congreso. 40% igual de esa bolsa total y 60% en proporción a los votos. A cada partido le toca una cantidad X de votos. Por ejemplo, en esta oportunidad, esa cifra llegó a 77 millones para el quinquenio, pero tienes que entregar la quinta parte cada año Así a es. los partidos. Pues bien, entonces, esto sirve de la siguiente manera. No puedes usar más del 50% para gastos ordinarios. Y esto quiere decir, por ejemplo, el alquiler de local, amoblarlo, pagar un personal, qué sé yo, Guardianía, luz, agua, guardianía, teléfono, servicios, internet, internet, hacer tus claro. redes, en fin, todos esos gastos ordinarios. Eh, y al menos el 50% para capacitación y formación. La idea es que con ese dinero tú vas a justamente formar a tus cuadros, Claro. ¿no? Formar a tus cuadros. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Han saltado, claro, los casos que Primero van a para conocer. hacer la historia Sí, completa, decir que estos dineros se entregan recién
El Recién, o 17, sea, 2017. 2017, así es. Miren, del 2003 a 2017 estaba en la ley, pero nunca se entregó porque era sumamente impopular. Pero a raíz de la debilidad, yo diría, del gobierno de Kuczynski y su deseo de contentar a los partidos, sobre todo Fuerza Popular, que había sacado 73 congresistas, entregan este dinero. Muy bien, lo mandaba la ley, era lo que había que hacer. Ojo, ojo, señores del público, no confundir con el dinero de campaña. Este dinero no sirve para las campañas. Las campañas tienen otro dinero indirecto, porque ahora el Estado, a partir de la reforma de la Constitución del 2018, que fuimos al referéndum a votar, el Estado paga toda la publicidad en radio y televisión y prensa digital. No, radio y televisión, prensa digital, radio y televisión. Muy bien. Entonces, esta plata es para que el partido viva. Muy bien. Empecemos por los locales. ¿Por qué dentro de la política pública que hay sobre partidos políticos hay esta insistencia en que el partido tenga locales? Mal. Mira, en la reforma, contra todo lo que dicen muchos, nosotros consideramos que debería regularse lo principal, y entre lo principal estaba el tema de los miembros y cómo se distribuían los miembros de un partido. Nosotros dijimos, el partido, ¿qué debe tener como el corazón? Sin eso no vive. Militantes. Ah, ¿Cuántos militantes? Podría decir cualquier número, pero sacamos nosotros un número para tener un criterio. Que el partido debiera colocar candidatos en todas las elecciones, del presidente de la República hasta el último concejal distrital. Eso te da como 12.500 más o menos. En la Comisión de Constitución de aquel entonces decía, no, Fernando, van a explotar los partidos. Entonces, ¿cuál es el criterio de ustedes? Ya, lo duplicamos, 24.000 militantes. así es. ¿Cuál era el Ahí criterio? quedó. Duplicar. ¿Por qué no por 1.8? ¿Por qué no por 4? Pero dijeron, bueno, criterio técnico de aquel entonces los congresistas. Así es. Entonces, así es, así es. Nosotros tenemos un criterio, puede discutir nuestro criterio, pero dame otro criterio, ¿no? El criterio es, no, así no se hacen las cosas. Tú no sabes sobre partido, Fernando. Nosotros sabemos. Pero le dijimos una cosa. El otro criterio debe ser el siguiente, que los militantes de un partido no debieran estar concentrados en más de la tercera parte de una circunscripción. Por ejemplo, no podrían ser el 100% en Lima. Y ese era el único criterio. ¿Y cómo te organizas partido? Como tú quieras. Porque algunos partidos de repente tenían una distribución territorial a nivel de región, tenían más en el sur que en el norte, en el centro tal, en algunos tenías que dividirlo entre comité provincial o zonal, etc. Pero insistieron en la idea del comité provincial. Y acá viene el tema, acá viene el tema. Las provincias en el Perú, como es lógico, son absolutamente desiguales. Lima, que es una provincia, es la provincia de Lima metropolitana más conocida, Así es. tiene el tercio de los votantes. Y Tahuamanú, en Madre de Dios, tiene pues menos que varios de los distritos de Lima del sur. Yo no te Mucho digo menos. grandes, de ahí de lo que antes llamaba balnearios. El Así sur, las es. playas, los distritos de playa, digamos. Así de chico. Entonces, pero te decían, deben tener al menos 50 militantes. O sea, 50 en Lima no es lo mismo de 50 pues en Punta Negra, ¿no? O en Tahuamanú, No, ¿no? Entonces, eh, comenzaron a ver los problemas. Lo segundo, pedían entonces 67 comités mínimo y comenzaron a regular bajo estas exigencias. Nosotros, por el contrario, dijimos que no, que el partido debe tener miembros y debe organizarse como quiera. A partir de la idea del comité provincial aparece entonces la directiva provincial, los criterios a nivel provincial, que en realidad tú conversas con todos los miembros de los partidos encargados de esto y tienen que forzar la figura, porque tienen que presentar estos 67 comités. Y a eso regresamos al tema de financiamiento. Claro está, si tú exactamente. tienes 67, tienes que cumplir con 67, pues tendrías que tener el local de 67. En ninguna parte, Lógico. ahora, pero en ninguna parte de la ley te dice que el comité debe tener un local. Sin embargo, se asume que, claro, si tú tienes un comité provincial donde te vas a reunir, no te vas a reunir en la calle,
¿no? Claro. Sin embargo, también hay que pensar en lo siguiente. Como en la vida toda, ahora la virtualidad se ha impuesto de manera enorme y los partidos también han pasado ese proceso y en la pandemia, ¿no? Claro. Y han tenido La que escuelita acomodarse. naranja era virtual. Claro, entonces tienes que acomodarte. Entonces, en algunos casos, ¿para qué local? En otros casos, de repente tú podrías decir, no sé, pues debe tener local por lo menos en, no sé, en las capitales de las regiones, ya, por lo menos, ya, por lo menos, Ahora, ya. la idea Pero del ese no. local, financiado por todo, pero la idea del local, yo creo que como idea no es mala porque tienes un lugar, o sea, hay que tener un espacio donde esta gente se reúna. Sí, claro. Porque Y si donde no, te puedan si ir a no te buscar, reúnes, no hay no, partido. ¿Cuál es claro, el partido? claro, es que ahí falta pues la transformación también, ¿no? Los partidos, te doy simplemente un ejemplo. Me contaba una persona, un dirigente un momento del partido aprista. Ellos se reunían en el Instituto San de Martín. Gobierno de San Martín, muchas veces. Ya no iban todos a la Casa del Pueblo, les resultaba una distancia Lejos. lejos, se reunían en otros locales, en fin, ya no se reunían allí, entonces, porque las cosas han cambiado, ¿no? Entonces, por eso hay que ni blanco ni negro, ¿no? Claro. No decir que no hay ningún local, pero tampoco el otro extremo de que cada local tiene que tener, perdón, cada comité debe tener un local. Porque si tú inviertes 67 locales, se te va todo el dinero. En algunos Bueno, partidos incluso no pueden cubrir, porque, claro. claro, un local tú quieres Y es para... solo el 50% es para, digamos, si tú recibes Así 1 millón es, de soles al año, 500.000 soles son para el local. A ver, con así es. 500.000 soles alquilas 67 locales a nivel nacional. Vas a Mira, estar con las justas. con la Algunos justa, porque sitios además, sí, pero otros, lo- no, además local, tienes que, el agua, horario, teléfono, servicios, mantenimiento, claro, personal, ¿no? guardería, personal, etc. Administración, pero además el partido, ¿qué tiene que pagar? Y eso sí es importante, un contador, para empezar. Ah, no Y sé. un contador estable. No puedes tener un contador, bueno, seguramente algunos han hecho pagos así, pues, pero tienes un contador para que te maneje el tema del financiamiento y además porque así señala la ley que tienes que entregar pues toda la documentación, los libros contables, etcétera. Tienes que tener un abogado, Algo. N cosas. Ahora, sí te dice la ley, porque la modificaron, para remuneraciones. Entonces, han tomado las remuneraciones y entonces el partido le paga a Keiko. El partido le Y a paga Vladimir a Cerrón Vladimir Cerrón. también. Claro, por eso Vladimir Cerrón. Claro. Y así sucesivamente. Ahora, esta es una discusión donde yo personalmente me coloco en una cierta distancia, señalando que en realidad sí es un buen criterio pagar a los dirigentes, porque no es Claro, que para tú que no. tienes que trabajar no se puede de 8 a 6 y te vas a hacer política, eres líder de un partido, no se puede de 6 a 10 o 11, Claro, ¿no? no tienes cómo proveerte tu vida No privada. tiene, No, y y además además hay que decir algo también la muy importante. profesionalización de la política es importante, sino ¿quién la Claro. hace? No No, todos tienen recursos propios. y No además todos. también hay una cosa que decir en favor de que le paguen un sueldo a los dirigentes, es que así no pueden alegar, ¿no es cierto?, que van a hacer actividades, como dicen, paralelas que le pueden Claro, generar conflicto de interés. Ese es totalmente. el problema. Así es. Ese es, por ejemplo, ahí el tema de remuneraciones. Entonces, regresando al local, si tú casi como medio obligas, se te va todo el dinero. Se te va todo el dinero. Entonces, pero también es cierto que ante la informalidad de los partidos, algunos claramente vientres de alquiler, tú tienes ese dinero que uno siente cuando ve cómo lo gastan, de que esto es una estafa, ¿no? Y Claro, el el tema tema de es, Avanza País, para aterrizarlo un poco, avanza país. todo el dinero que ha recibido para capacitación este año lo gasta con una persona que ha creado una empresa 2 días antes, creo, y la 15 dirección días, está en una fotocopiadora. no sé eso. Todo el dinero, o sea, no es que le contratan un servicio, no, no, no. 400.000 soles, que este es el equivalente a todo el dinero que tenía Casi para 450. capacitación, ¿ya? Se lo dan a una persona. ¿Por Pero peor, qué? no, pero peor, Rosa María, no se había cumplido el servicio.
No, no, Y, claro. les pagaron por un servicio que todavía no se había Lo entregado. cual, lo cual te deja, levantas una ceja y dices, probablemente no se entregue nunca ese servicio, y más bien esa plata salga, se sifonee y llegue a otras manos. Hay mil maneras, pero quiero quedar en el tema del servicio. Resulta que el día de ayer el Comité Ejecutivo Nacional de Avanza País sacó un comunicado diciendo desconocer de estos procedimientos y que incluso ese plan de capacitación no estaba aprobado por ellos. Y entonces tú dices, a ver, paremos un ratito. Tú tienes una bancada cuyos congresistas son ya conocidos. Resulta que tienes un partido que dice desconocer que otra parte del partido actúa por cuenta propia. Y esta otra parte del partido estuvo con algunos de las bancadas, perdón, algunos miembros de su bancada que fueron a visitar a la presidenta Claro, pero ante. dice, la bancada Entonces, dice, nosotros a los del partido ni nos miren. Somos así. vientre de alquiler, inquilinos, inquilino precario, ¿eh? O sea, Pero mañana me voy. ese es el tema. Ese es uno. Ese es el tema. Dos, es el partido que dice, el que ha autorizado esto, no lo hemos autorizado nosotros. Así Porque es. claro, nadie quiere asumir la responsabilidad. Entonces Nadie. dejas solo al presidente del partido. Lo cual desde un punto de vista, digamos, de la persecución del delito es bastante cómodo para la fiscalía, porque solo hay que perseguir a uno, Al pero ese tesorero, al al tesorero, tesorero, al tesorero. al tesorero, que ¿Qué es el que representa? autoriza el pago. Claro, es el que sabe todo, ¿no? Pero entonces, regresando, digamos, al punto Lo inicial cual de hay que la decir una discusión, cosa, Fernando, puede ser verdad, puede ser seguro, absolutamente sin cierto que duda, la bancada yo no lo tiene la creo, menor yo lo idea creo, yo lo creo. y el resto del Yo lo- partido tampoco. Ves que los partidos, repito, tienen dos características, no todos, pero digamos en una gran mayoría los partidos personalistas, que el jefe dueño del partido maneja con mucha discrecionalidad todo, la toma de Todo. decisiones, y en el caso del tesorero, probablemente es a quien le rinda cuenta es a él nada más. La bancada ni se entera de lo que Ni ocurre. se entera. Pero los de la bancada contribuyeron a que ese dinero llegara al partido, que gracias a sus votos. Entonces acá viene el tema del qué hacer, ¿no? Hay dos cosas que se pueden hacer. Ahora, hay Entrar una cosa que, sí, Fernando, sé sí. que hay que resaltar algo que me parece importante. Todo esto lo sabemos porque están obligados a rendir cuenta. Así es, así Entonces, es. sí Ese rinden es el punto. cuenta. Eso es muy importante. Ya, pero acá viene el tema. Entre el financiamiento que tiene como origen el dinero público y privado, la que uno más puede supervisar y conocer es el dinero público. Lo, Tú tienes que rendir cuenta del dinero que yo te doy, que además se sabe exactamente cuánto te doy. 1 millón, eso está claro. Tú me tienes que rendir cuenta de ese millón. Claro, puedes haces. hacer todas estas trampas, pero hay una cantidad exacta. En el caso del privado, no se sabe, porque puede entrar por rendijas, en fin, huequitos, etcétera, nunca se sabe. El propio candidato presidencial no da cuenta al propio partido, el tesorero del partido les pide a todos los candidatos que entreguen, le darán lo que quieren, en fin, el privado es muy complicado. La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la OMPE, creada por ley, es la encargada de esta. Sin embargo, ejerce supervisión, pero tiene una limitación, y la limitación está dada por la ley. Porque la ley sobre el tema específico del financiamiento público dice muy poco, habla en general, y habla además solo de sanciones económicas, multas, que tiene un catálogo de infracciones y Y también hay sanciones. que decir, o perder el financiamiento público también. Bueno, es que ese es el tema. Nosotros propusimos que debieran haber sanciones políticas que pudieran alcanzar la pérdida del financiamiento, pero en un caso grave, la pérdida de la inscripción. Pero eso no se tomó, por supuesto, ¿no? No, No, pues, Fernando. no. Por si acaso Eso es no. soñar, eso es soñar. Sí, pues hay que No va a soñar. ocurrir. ¿Cómo? Eso es soñar, no va a ocurrir. Pero Eso no entonces va a sí, ocurrir. sí, sí. Pero entonces hay estos casos donde la gente dice, pero ¿por qué no se prohíbe? Por ejemplo, dicen, capacitación. En el caso de Fuerza Popular, el dinero fue a parar a pagar la maestría de algunos dirigentes. La Bueno, maestría. Ahora, uno puede decir,
Bueno, eso sí es importante para capacitar. Es que el tema es que ante recursos escasos y en un país como el nuestro, y donde los partidos, digamos, tú requieres apoyarlos para la formación de cuadros, el dinero pues que va a pagar una maestría resulta de verdad insostenible, porque eso sí podría Ah, y debería no, ser. claro, depende de dónde es la maestría, ¿no? Pero de repente el íntegro del presupuesto de capacitación se va a pagar 2 maestrías. Pero así sea, yo creo que ese es, no, no es ilegal, porque en ningún No, no momento sería. el reglamento te dice que no. Segundo, lo que acabamos de conversar sobre Ahora, avanza. yo discutiría eso porque si, digamos, soy Fuerza Popular, que recibió una cantidad increíble de dinero públicos en el año 2017, porque ha sacado 73 congresistas, ahí yo sí hubiera invertido en maestrías de 4 o 5, porque finalmente sí es bueno que tengas, obviamente, maestrías en gestión pública, ¿no? O sea, en temas públicos. Sí, Eh, es discutible. ¿Sabes por qué además? Porque en nuestro país ya sabemos que la relación entre partido y miembro del partido es débil. En cualquier momento te vas. No era como bueno, hace años, décadas atrás. no, 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 claro, ahora, gracias a la ahora educación de no. alguien se Entonces va. el beneficiado eres tú personalmente y te lleva la maestría a tu casa. Bueno, ¿No? Pero es pero, preferible, ya, pero sí, digamos, no es ilegal, pero esto no creo que no gusta. Consultorías, allí sí consultorías que tanto se preocupan, consultorías, bueno, resulta que este dinero público, consultorías pagadas a niveles tan altos que en la administración pública eso no pasaría porque necesitas concurso público. claro. De repente esa es la persona indicada, pero resulta a veces, o las personas indicadas, pero a veces resulta digamos, por lo menos sospechoso, ¿no? Se habla a veces de carrusel del dinero, en fin, ese es un tema. El alquiler del local. Tampoco la ley dice que mi partido no puede alquilar mi casa, que está a nombre de, claro, una De asociación, asociación. yo soy el dueño, total, no dice que es ilegal. Y así sucesivamente, ¿no? Hay muchos. A la casuística, efectivamente. Capacitaciones, claro, tú ahora sí dices, pero debe estar en la ley. No puede estar en la ley todo. Dar sí posibilidad y habría que frasear mejor la ley para que en el reglamento tú puedas ser un poquito más exigente. La OMPE no puede ir, como bien sabes, un reglamento no puede sancionar ahí donde la ley no lo establece, ¿no? Ni Así es. penalizar, ni crear infracciones, ni nada. Entonces está acotado y está limitado, pero yo sí creo que se debe modificar la ley en el sentido de darle mayor posibilidad y cobertura a, el reglamento. Ahora bien, hace Pero, el por año ejemplo, hay otro pasado, ejemplo que es bien común. Vamos a contratar a nuestros militantes más antiguos para que sean los que les dan clases a los militantes más jóvenes. Que les pagamos un sueldo. Dicen, no bueno, puede ser, se están no, repartiendo la plata. Pero están trabajando, están educando a los más jóvenes. claro, claro. Lo que pasa es que sí, o sea, en abstracto está bien, ¿no? Ahora, en concreto, sabemos que la calidad y la formación de los políticos de los últimos tiempos es baja. Porque además, el tema era, antes cuando habían capacitaciones a los miembros del partido, eran capacitaciones también programáticas, ideológicas, había un Claro. sentido, ¿no? Ahora, Bueno, también. la escuelita naranja ofrecía un buen programa de capacitación, ¿ah? Sí, tenían dinero, pues, y lo invirtieron Y además bien, creo que se inscribían como mil sí, quinientas pues, personas, o lo sea, hicieron a nivel, masivas. fue bien pensado, Fue bien pero pensado, ¿ah? tenían bastante dinero porque en el 2016 sacaron pues una votación parlamentaria Claro. muy alta, Pero ¿no? a lo que voy es que lo hicieron virtualmente por Zoom, entonces podían inscribirse todos los que quisieran. Tenían un profesor que planteaba, digamos, los temas que le interesan al fujimorismo, pues, por ejemplo, la defensa de la Constitución de 93. Sí, Es un tema del partido, sí, es claro, un sí, eje sí. del partido. Ahí no Entonces, puedes poner limitaciones. Ahí claro, no puedes poner puedes los temas poner, que la temática pero, puede ser la que tú pero quieras. eso es válido para todos, pues, ¿no? Yo creo que Exactamente. ese es válido para todos. No es que tú haces una escuelita y me gusta solo lo que tú propones, pero el otro partido si hace otras cosas, tú criticas porque por qué se da esto, ¿no? Claro, pues Entonces, sí, no, Vladimir Cerrón puede hacer su escuelita roja para explicar por qué no necesitamos nos un puede familiar gustar, constituyente.
donde efectivamente no nos puede gustar, donde él es el principal catedrático, pero es su partido, ¿no? No, entonces, como primera conclusión para todos ustedes que nos escuchan, no está mal el financiamiento público directo, ni el indirecto. Lo que está mal es que se use de una forma inadecuada y por lo tanto tenemos que crear todos los incentivos necesarios para que se use de una forma adecuada. Pero ha llegado una pregunta, Fernando, que me parece bien interesante porque plantea uno de los temas que no está en la ley. Y es, alguien pregunta si se puede comprar un local. Y la ley dice que sí, se puede juntar la plata de Es varios más, años. hasta donde yo tengo entendido, había todo un deseo, no sé si se materializó, la verdad que no he buscado, en Fuerza Popular, por un Sí, edificio, y el FREPAP en su momento. Entonces, exactamente. no sé si es que habrían procedido a la compra Ahora, final. el problema es Lo el que, siguiente. ¿Qué pasa cuando el partido, bueno, no pasa la valla, pierde la inscripción y ese es el finalmente problema. esa Ese es el iniciativa, problema. digamos, languidece? ¿No es cierto? Por Ese es ejemplo, no está desarrollado, tú no, bien lo has no dicho. sé, pongo Porque como dice, por ejemplo el PPC, ¿no? regresa, dice que digamos, materiales, los bienes, muebles e inmuebles, regresa al Estado. Ajá, ¿eso está en la ley? En principio regresa, tú liquidas y regresa. No se queda porque el partido no tiene personería No tienen física, dueños. Así es, así es. no tiene, ¿a quién le vas con quién se va a quedar ese, Ok, ok, digamos, ok. Eso está en la ley de partidos, entonces. lo que quiero decir es lo siguiente, este, y acá viene un punto que hace tiempo me está dando vuelta la cabeza. Debiera haber en realidad una inscripción doble de una asociación civil que pueda responsabilizarse, aparte de la inscripción en los registros de partidos. De tal manera que cuando ocurre eso, bueno, el partido lo ganó y lo puede retener, en fin, una asociación civil, en fin, ya se vería de qué manera, pero en este caso es devolver al Estado. Ahora, ese proceso es bien complicado, tú bien lo has dicho, porque un bien inmueble no es tan fácil. Los bienes muebles, de repente, bueno, ya es difícil, ¿no? No, porque los bienes muebles Materiales, por la materiales, depreciación, claro, ya termina. Es por la depreciación ya más salieron del mercado. complicado volver a entregar. Pero, por ejemplo, Contablemente valen cero, porque por lo- depreciación en 5 años más o menos todo se fue. pero Pero imagínate los en el partidos caso del que han inscrito varias inmueble, veces. No, imagínate que Prepap compró el local, luego perdió, luego se volvió a inscribir, luego volvió a luego, tener, y porque FREPAP es el partido que más veces se ha reinscrito en el Perú. claro, Se no perdía pasa la la valla inscripción, volvía. nunca, pero una Pero vez ha pasado no, la valla. pasaba y volvía a perderla y así sucesivamente, ¿no? O si hubiera sido el caso del partido aprista, digamos, Claro. hubiera perdido el local que compró, pero ahora vuelve a postular y de repente sí supera el No, no, número pero claro, pero ahí el tema es que la ley necesita una salida de salida, a la claro. liquidación de participación, como las empresas tienen una salida del mercado, la ley necesita una salida de los partidos. Ahora, dependiendo de la voluntad de sus miembros, porque puede ser que un partido diga, no, nosotros queremos seguir siendo partido, aun cuando no tenemos inscripción. Otros dicen, mira, ¿sabes qué? Se acabó el amor, no sé, pues Perú libre, Perú posible, ¿no? Perdió Grupo, la inscripción, Perú posible ya no existe. Si tuvo bienes, ¿qué pasó con esos bienes? Entonces, ese tema, por eso es que normalmente los partidos alquilan, no claro. compran. Pero la ¿Sabes? Casa del Pueblo se compró pues antes de esa No, ley claro, no mucho antes, y con claro. las cotizaciones de sus partidarios. Entonces, Supongo yo que, no sé no, si es no hay respuesta, ¿no? Lo que tenemos no, que decir no, es no, que no, sobre no, esto no hay respuesta. No hay no hay respuesta. respuesta. eh, y no sabemos ahorita, yo personalmente no sé si es que se logró comprar el bien inmueble en el caso de Fuerza Popular y FREPAP. No No, lo sé. Eh, Ese es un tema que hay que desarrollar como otros. Pero yo el año pasado ya propuse algo que creo debe ajustarse a la realidad nuestra. La distribución del dinero público estuvo pensado siempre, o quizás no es que estuvo pensado, sino que era casi como natural, que tú le entregues el partido en el año 1 y el partido pues reciba todo esto porque era un partido constante. Pero resulta que el año 1, por ejemplo, en este último caso, en el 2021, Perú Libre sacó la mayor cantidad de votos en el Parlamento y por lo tanto tuvo 37 congresistas. Al año ya tenía 15. claro.
pero va a recibir más de 10 millones a lo largo de 5 años, más o menos 2 millones y tantos por año. por año. En el extremo podría perder todos, el próximo año, todos los congresistas y seguir recibiendo dinero hasta el año 2026 de esos 2 millones por año. Y igual pasó en el caso de Fuerza Con Fuerza Popular, que empezó Popular, con ¿no? 73, terminó con 44 y probablemente iba a tener con menos. Y así sucesivamente. Entonces decimos, yo soy partido, recibo ese dinero, me quedo sin nadie, pero yo soy beneficiado. Y tú tienes razón que en este caso los partidos, sobre todo los bienes de alquiler, no quieren pues adelanto elecciones, bajo ningún ¿Qué punto van de a vista. querer? No van a querer, imagínate, ese es Ahora, para evitar ese problema, podríamos adelantarles ya lo que falta de los 3 años, modificamos la ley, que les paguen de una vez, para que así voten pues a favor de las elecciones, ya. No, no, porque en realidad la relación entre partido y bancada no es una No relación es una estrecha. razón simbiótica. Puede Así es. ser, puede ser que la bancada, en el caso de Avanza País, creo que ya nadie es militante del partido. Porque van a sintonizar. Bueno, sintonizan porque tampoco no está mal, pero en un caso extremo, de repente no, No, en el bancada y caso de Perú partido, Libre partido, está clarísimo, ¿no? pero es En que Perú mira, Libre está clarísimo. Son 2 claro, millones de soles al año, ni hablar. pero además, bancada y partido no les conviene adelanto elecciones. ¿A No, quiénes les conviene adelanto elecciones? En realidad, a la a población. los candidatos presidenciales y a los potenciales candidatos del Congreso, por ejemplo, aquellos candidatos que salieron al Congreso en el 2021, estarán con muchos O deseos, o 19, el sobre todo 19, o el 19. 20, el 2021 y el 16, y así sucesivamente, ellos sí quieren. Entonces acá hay digamos, una tensión de intereses de diversos grupos. Pero acá venía la propuesta. Yo creo que debiera modificarse de la siguiente manera. Ya no entregar en función de votos, sino en función de escaños reajustado cada año. Entonces yo te doy, tú sacaste 37, yo te doy en proporción por 37 escaños. Pero ahora tienes 15, te daré 15. Y si no tienes ninguno, ninguno, chao. Ya sé, Entonces, pero ¿qué pasa es, con los que se van? Van a decir, oigan, pero también nos toca a nosotros. no, Dennos pues a nuestra nueva organización. no, pues porque hay una relación, son los partidos que participaron y No, yo superan lo las sé. exigencias de Pero la digamos, si regla, yo me ¿no? paso de, no sé, pues de APP, me paso a Somos Perú. Entonces Somos Perú dice, oye, pero a mí me vas a dar más porque tengo uno más, ¿ah? Claro, claro. Y ahí se puede faltar, pero tienes que ajustar, solo pierdes y no ganas, ¿no? Porque si no, lo que contribuyes es Allá. al incentivo de absorber, que Claro, absorberían a... cachos. Sí es. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Echa la ley, Claro, echa... los incentivos pueden ser perversos, Claro, ¿no? totalmente, sí. Perversos. Pero por eso tienes que limitar. De repente es la pérdida de tal manera que los partidos tendrían que hacer los esfuerzos por cohesionar, ¿no? ¿Cómo la Claro. idea esta de, por ejemplo, los candidatos presidenciales debieran obligatoriamente ser candidatos al Congreso, cosa que los líderes están dentro del Congreso, cohesionan a sus bancadas, el discurso o el debate político se eleva de todas maneras, y ya que tenemos tanto de parlamentarismo, pues copiemos el parlamentarismo. El parlamentarismo, los líderes, todos están en el Parlamento, Claro, todos. o sea, No hay ¿qué nadie que hay, está no? afuera, no hay nada, no existe el fuera. No No, me existe. refiero de nivel de No, liderazgo, no, ¿no? no, no. Es que a ver, el gabinete procede del Claro, legislativo. claro, ¿Ya? El así es. primer ministro es un legislador por Así es. definición, Y ¿no? jefe de gobierno, Claro, primer jefe de ministro. gobierno, pero una vez que es jefe de gobierno, el primer ministro emana del Sí, Congreso. claro. Y de ¿Ya? una circunscripción puede ser pequeña, nada de circunscripción única, que ahí están los grandes, etcétera, no existe, ¿no? No. Esta es una fantasía de los que decían Ahora, que no todos son- tenemos una tradición. Lo que pasa es que en el Perú hay que explicarlo de esta manera. Que los presidentes se hayan vuelto figuras muy débiles no significa que tengamos una tradición parlamentarista. Nunca la hemos No, no, claro. tenido. Jamás la hemos tenido. Entonces, los que Así quieren transitar al parlamentarismo no han leído la historia de los 200 años del Perú. O sea, no, no podemos... ni siquiera entienden que este sí es un presidencialismo parlamentarizado en la medida que tiene incrustaciones de esa naturaleza, pero no deja de ser presidencialismo. No, no creo que quieran algunos ir al parlamentarismo, porque además eso sería el abismo. Para empezar, el gabinete ministerial nace del Nace Parlamento. del Imagínate, Congreso. ¿dónde hay de 18 ministros de primer nivel o mediano nivel
de un partido que apenas en algunos casos pues tiene 5. No tiene ni siquiera para llenar el gabinete, ¿no? Pero, digamos, regresando al tema La del verdad es financiamiento, que desde, a ver, 1989, 90, ya no tenemos gabinetes partidarios, ¿ah? El el último 90. fue, El último fue el de Alan a la, García, hasta julio del 90, y de ahí se terminó. exacto, Y ahí se miren, terminó. y Van, cuando tú dices gabinetes partidarios, lo eran en el sentido estricto de la palabra. Todos eran militantes del partido. así es. Pero Acción Llegaban los Popular en apristas el y eran los gobierno de los 60, pero también en los 80, el gobierno de Belaúnde, el gobierno del APRA, eran gabinetes de con cuota, miembros del ahí partido. sí, ojo, ahí sí con cuota de partido. O sea, Acción Popular ganaba, todos, y PPC tenía El tres aliado, licencias, el aliado, el el aliado. aliado. Así Así es. se pactaba, pero no era Y se un pactaba, cuoteo pues. como ahora de que, allá, para que tú me votes a favor en el Congreso te doy un ministerio. Eso no era, así no era. Coaliciones de gobierno, pues. Coaliciones de gobierno. Bueno, con los 60, ¿no? Acción Popular, Democracia Cristiana, en Exacto. general, y como sucede en otros países también. Como sucede en otros países. Eso ya no existe No porque existe, no el existe. presidente más bien tiene gabinetes tecnocráticos Así es. que le Es han que dado llegó desde la idea, pues, Fujimori. ¿no? Llegó la idea de Fujimori, ¿no? Los De políticos Fujimori. son corruptos, los políticos son de esta naturaleza, y en consecuencia, los que no son políticos, son neutrales, etcétera, técnicos, esos son los Claro, ministros, ¿no? Y hemos visto, pues, la desbarrancada de varios ministros que son muy capaces profesionalmente, pero que en política no conocen. La política es un campo donde requieres experiencia y aprendizaje, ¿no? Y que lastimosamente eso se va perdiendo mucho porque no hay partidos que forman y porque no hay carreras políticas y porque incluso no hay reelección. Entonces estamos en el mundo de la informalidad, en donde, claro, el financiamiento es un tema que siempre va a saltar. claro. Ahora, pensar en una reforma legislativa, porque es solo ley, en el Eso es lo Parlamento de hoy sobre el financiamiento de partidos políticos, mejor que no lo es toquen, mejor que no lo toquen, exactamente, mejor no porque lo si no, toques. como a veces... Está rotito, malogradito, pero mejor tú no lo toques Sí, después, ¿ya? sí, Después lo sí. arreglamos. Cuando llegue el maestro, lo arreglamos, porque con este técnico, mejor no. Claro, y ese es el problema ahorita, que podemos hablar de lo que se debería hacer, de cómo se debería reformar, pero no tenemos contexto para reforma alguna, porque nada, bueno, apuestas para mañana, nos queda poco tiempo. Mañana, por enésima vez, se vota el adelanto del estado de elecciones. Hoy día la República tiene en portada: Estados Unidos invoca al gobierno y al Congreso a acordar adelanto electoral. No es un tema caviar, muchachos. Estados Unidos les está pidiendo que por favor se pongan de acuerdo. ¿Eh? Sí, no Y se nada, entiende. No, pero ¿sabes qué? No, yo creo que lo que va a ocurrir mañana es cumplir con una formalidad, ¿no? Y no va a salir los votos, por supuesto. no, o sea, no, van a votar la reconsideración, van a No va a decir, votar no, la reconsideración. no hay 66 votos, El 66. enterrados, se entierran. Incluso, digamos que exista los 66, eh, bueno, viene la mecedora, ¿no? Claro, No van a hacerlo. Yo creo que la única manera, el único momento en donde leen, donde sienten la opinión pública es cuando las protestas bajan. Cuando las protestas suben y se dan cuenta, ¿no? Cuando las protestas bajan. Y entonces deciden, nosotros no nos vamos a sacrificar por esto, ¿no? 6%, Rosa María, del Parlamento no conozco, de lo que recuerdo, y más o menos recuerdo, un porcentaje tan bajo de aprobación. Y no, y estamos además año y medio, un poco más de año y medio, ¿eh? hay Faltan cosas casi más 3 años y graves, medio. ¿ah? En el sur del Perú es Ah, sí, 3. sí, sí, Y claro. el margen de error Margen de es errores, 2.8. se podrían tener 0.5. O sea, Sí, pues. van a tener que comenzar a darnos vuelto. O sea, Contra lo que creen. negativo, Esto no es campaña de los negativo. medios. Este no es campaña de los medios. Es campaña de ellos mismos. Entonces, en ese cuadro salen estas cosas de financiamiento público. Claro, Ya es un tema incluso, o los gastos en el Congreso, un tema de criterio. O sea, tú necesitas que los congresistas viajen, sí necesitas, es importante, en abstracto está bien, necesitas que les den celulares, está bien, etcétera. Pero es un tema de criterio. En este momento estamos con el 6%.
¿saben qué? Hay que guardar esto para mejores vientos, hay que reducir, hay que anunciar que se habían puesto 4 pasajes, pero nosotros, Congreso, hemos decidido reducirlos a 2 o 1, y entonces comunicas de otra manera, ¿no? Todo lo que sale es como si estuviera Es mal que hecho. Fernando, el problema de Williams y de cualquier presidente del Congreso es que eso vende muy bien para afuera, pero vende muy mal para adentro. Sí, claro. Y Entonces, adentro está muy adentro fraccionado. te Claro, odia. Mirta claro, Vázquez lo explicó. Cuando ella comenzó a parar viajes, ¿qué le decían los congresistas? ¿Acaso es tu plata? Y ella claro. decía, ¿pero acaso es la tuya? Entonces, la querían censurar. Sí, claro. Estuvo al borde de la censura varias veces Varias veces, sí. por parar gastos. Sí. Entonces, el presidente se juega la vida cuando comienza a recortar presupuesto. No, Ese es el problema. y además es un parlamento fraccionado. Claro, Como presidente, si quieres sacar algo, ya no te digo adelanto elecciones, ¿no? Algo tienes que negociar con 13 bancadas, con 13. Y como todos son claro. chiquitos, todos son el mundo de los liliputienses, Y todos tienen una tampoco, larga lista de pedidos. sin duda. Y tienes que Entonces, negociar también con la propia mesa directiva al interior, que ha cambiado ya. Esta es la mesa directiva que más debe haber cambiado de sus componentes que otras, ¿ah? Esta es la que qué tiene. bárbaro. Y salvo, No, no salvo había Marta antes así Moyano, no nomás. queda nadie. Sí, pues, Salvo Marta Moyano, no queda nadie sí, de los pues, originales. sí, claro. Elegidos en julio pasado, y estamos en Julio marzo. pasó. Todas Eran, las otras vicepresidentas han cambiado. y en un caso más de una. Y en caso más de uno. Sí, O sea, pues es donde debían difícil, haber ¿no? 4, han habido 7, Sí, pero entonces 8, está 8. este dilema, ¿no? Entre debemos de tomar medidas administrativas o de gestión, dado el contexto de desaprobación alta del Congreso, Así versus es. estas medidas me van a hacer crear problemas a la interna. Bueno, ese se llama toma de decisiones, pues. ¿Cuál haces? Y eso es responsabilidad ya del presidente del Congreso. Eso es Sí, política. Muy bien, esa es muy política. bien. Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias por haber No, estado con nosotros esta no, mañana. gracias Sé a que te ti. robamos unos minutos para aclarar estos temas. Por favor, lean la ley de partidos políticos. No me crean a mí, no le crean a Fernando Tuesta. Lean la ley y ahí encontrarán todo lo que hemos conversado hoy. También pueden leer la Constitución, por supuesto, ¿no? Y hablar del tema de financiamiento de partidos políticos. Pero lean la ley y ahí se van a encontrar con todas las sorpresas que digamos, probablemente muchos de ustedes no sepan. Muy bien, Abel, nos tenemos que despedir. Gracias. Chao. Gracias, doctor Tuesta, muy amable. Hoy no me he excedido tanto, hoy no me has llamado la atención. Nos vamos, Rosa María, hasta el día de mañana, viernes ya. Terminamos la semana. Sí, con gran sol, con gran sol. Nos vemos, será conmigo hasta mañana. Cuídense mucho, chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.